Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, vamos a conocer la historia de Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real, un caballero de los 7 reinos. Hoy vamos a conocer la historia de uno de los personajes más queridos por los lectores, Ser Duncan el Alto, cuyas aventuras junto a su escudero Egg se narran en El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso. Un conjunto de relatos cortos conocidos como los cuentos de Dunk y Egg y recopilados en un único tomo en el libro El Caballero de los 7 Reinos. La historia de Dunk, sin embargo, está inconclusa y solo conocemos algunos datos de su origen, las 3 aventuras antes mencionadas y alguna mención de su vida bajo el reinado de Aegon V. Por lo tanto, y a la espera de seguir leyendo más relatos sobre este personaje, en estas crónicas recopilamos y ordenamos todos los datos que sabemos de su historia por ahora. Y con esta introducción, ahora sí, ensillad monturas, afilad espadas y comenzamos. Dunk nació en Desembarco del Rey, entre el año 191 y el 193 después de la conquista, bajo el reinado de Daeron Targaryen, el segundo de su nombre. Ni siquiera en sus recuerdos más remotos, Dunk atesora alguno que tenga que ver con sus padres, desconociendo por completo quiénes fueron. De modo que pasó su infancia vagabundeando por las calles, viviendo en callejones y lupanares, y se crió junto a otros pilluelos del sucio Lecho de Pulgas, el barrio más pobre, insalubre y miserable de la capital. Sus mejores amigos eran Hurón, Raz y Morcilla, 3 monstruitos, y de los 3, Dunk era el peor. Fue en aquel tiempo, cuando Dunk tenía alrededor de 3 o 4 años, cuando estalló en Poniente la primera rebelión Fuego Oscuro, que puso en jaque a la dinastía Targaryen. Una rebelión que concluyó en la batalla del Prado de Hierba Roja. En aquella última cruzada, el caballero Ser Arlan del Árbol de la Moneda perdió a su sobrino y escudero Roger, y poco tiempo después encontró al joven Dunk persiguiendo cerdos en Desembarco del Rey. El niño tenía 5 o 6 años y ningún futuro. Ser Arlan tenía un caballo que cuidar y una cota de malla que pulir, pero ningún escudero. De modo que cuando aquel caballero prometió enseñarle a usar la espada y la lanza y a montar a caballo, Dunk aceptó servirle, y juntos recorrieron los pueblos, posadas y fortalezas desde Dorne hasta el cuello. Cabalgaron de castillo en castillo, prestando sus servicios a uno u otro señor, luchando en sus batallas, comiendo en sus salones, y cuando terminaba una guerra, proseguían su viaje. Sus pasos, sin embargo, nunca les llevaron hasta el norte, donde a menudo Dunk soñaba con que podría encontrar a su padre. Fantaseaba con la idea de que, si viajaba al muro, quizá encontrase algún viejo muy alto que se pareciera a él, porque Dunk era extraordinariamente alto. En sus primeros años como escudero, sirvieron en lugares como Alto Jardín, y también pusieron la espada de Ser Arlan al servicio de los Florent de Aguas Claras, y a los Dondarrion de las Tierras de la Tormenta, dando caza al Rey Buitre en las Montañas Rojas. En una ocasión, Ser Arlan y Dunk formaron parte de un grupo de caballeros contratados por un mercader dorniense para garantizar su seguridad desde Lannisport hasta el Paso del Príncipe, y en otras aventuras, sus pasos le llevarían de nuevo hasta Desembarco del Rey, donde Dunk se dio cuenta de que el niño que fue ya había quedado atrás. La vida de un caballero no sería fácil, pero por fortuna Ser Arlan era un hombre bondadoso, y aunque le llamaba Dunk el Tocho, haciéndole creer que realmente era un necio que no tenía nada en la cabeza, el anciano caballero usaba un tono afable hasta cuando le regañaba. En los inviernos crudos, había algunos caballeros errantes que se dedicaban al robo, pero ese nunca fue el caso de Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Tal y como había prometido, Ser Arlan le enseñó a usar la lanza, el escudo y la espada, y si bien no fue un buen maestro en el arte de la palabra, le mostró el código de la caballería y el valor de una vida humilde. Cuando aceptas la carne y el hidromiel de un señor, tus actos hablan de él, solía decirle Ser Arlan. Y así llegó el día en el que el caballero dejó a su escudero tener una espada de verdad en sus manos. Aquel día,
Dunk soñó que iba todo de blanco, de los pies a la cabeza, con una larga capa cayendo sobre sus anchos hombros. Era una espada blanca, un hermano juramentado de la Guardia Real, el mayor caballero de los 7 reinos, y no vivía para nada más que no fuera a custodiar, servir y agradar a su rey. El sueño de todo escudero. Con este sueño pasó el tiempo y con ello llegamos al año 209, cuando Ser Arlan del Árbol de la Moneda y su escudero Dunk se dirigían al torneo de Vadoceniza, asentamiento de la casa Ashford, en las tierras del dominio. Dunk tenía entonces alrededor de 16 o 17 años, mientras que Arlan, delgado y menudo, probablemente estaba más cerca de los 60 que de los 50. Sucedió entonces que, poco antes de llegar a Vadoceniza, aparecieron las lluvias. Luego el viento y por último el frío. Al cuarto día, el viejo caballero ya no tenía fuerzas ni para montar y finalmente sucumbió a las fiebres y murió. Y es en este punto en el que comienza el relato El Caballero Errante. No conociendo otra vida que la de caballero errante, Dunk tomó a Trueno, el corcel zaino de Ser Arlan, y también a sus otras 2 monturas, además de la espada del viejo caballero y su escudo de roble, y puso rumbo al torneo de Vadoceniza. En el camino paró en una posada donde se topó con un joven noble borracho, que asustado afirmaba haber soñado con él. «Acabo de soñar con usted», dijo, y lo señaló con una mano temblorosa. «No se acerque a mí. Manténgase bien lejos». Como veremos más adelante, el sueño de aquel joven Beodo resultaría ser un sueño profético. En el exterior de la posada, Dunk también se encontró con un niño de 8 o 9 años, completamente calvo y al que tomó por un mozo de cuadras. El chico, que afirmaba ser huérfano de madre, se le ofreció como escudero, pues Dunk se había presentado como un caballero, aunque el joven dudaba que un caballero tuviera una cuerda por cinturón. En aquel momento, Dunk pensó que el niño viviría mejor allí, en la posada, por lo que no lo aceptó a su servicio. Pero más adelante, en Vadoceniza, se lo volvería a encontrar en el campamento que había improvisado junto a un olmo. El niño ya había lavado la ropa de Dunk, cepillado a los caballos y había pescado la cena que se cocinaba en la hoguera que el pillastre había encendido. Ante el descaro, la buena maña y la determinación del pequeño finalmente permitió que le sirviera como escudero durante el torneo. El niño decía llamarse Egg y al igual que él venía de desembarco del rey. Y en este encuentro suceden 3 cosas importantes. La primera es que Dunk habla de sí mismo como un caballero por segunda vez ante Egg. Más adelante afirmaría que Ser Arlan en su último suspiro lo armó como caballero, pero existen múltiples indicios de que Dunk en realidad mintió ante este hecho. Por ejemplo, como la historia está contada desde su punto de vista, sabemos que su primer pensamiento tras la muerte de Ser Arlan es buscar a otro caballero para servirle como escudero. Además, cuando se presenta ante otros como caballero, titubea y siente vergüenza, e incluso cuando más adelante se vería forzado a nombrar a otra persona como caballero, duda de sí mismo y piensa que hacerlo no estaría bien. El debate en torno a estas especulaciones se cerró cuando, en una entrevista de 2004, el escritor George Martin confirmó que Ser Arlan no realizó tal nombramiento en su último suspiro. Por tanto, aunque este conjunto de historias se llama El Caballero de los 7 Reinos, quizá en realidad nunca lo fue, pues no tenemos constancia por ahora de que en algún momento se descubra su mentira o él la confiese y fuera oficialmente nombrado. Lo segundo que sucede en este encuentro entre Dunk y Egg es que nuestro falso caballero se presenta como Dunk, el único nombre por el que lo habían llamado desde que tenía recuerdos. Y cuando Egg le preguntó si era el diminutivo de Duncan, dijo que sí, sin estar seguro, y cerró su mentira presentándose definitivamente como Ser Duncan el Alto. Por último, aquella noche terminó con ambos disfrutando de una cena amable junto al olmo, bajo el cielo estrellado, y como Dunk no tenía dinero para comprar su propio pabellón, pudo observar la estrella fugaz que cruzó los cielos. Los dioses habían bendecido aquel encuentro. Así pues, al día siguiente, en Vadoceniza, Dunk vendió uno de los caballos y la armadura de Ser Arlan para poder comprar la suya propia. Y gracias a que el príncipe Baelor Rompelanzas recordaba al viejo Ser Arlan, Dunk pudo inscribirse en el torneo, aunque el príncipe de Rocadragón le instó a que cambiara de emblema, pues al no ser hijo de Ser Arlan, no podía heredar el que portaba en su escudo.
De modo que Dunk contrató los servicios de Tansel, una hermosa titiritera, para que le pintara su escudo con un nuevo emblema personal. Un olmo con una estrella fugaz encima, sobre un campo del color del atardecer. Tansel era una dorniense bella y alta, a la que Dunk miró con ojillos tiernos desde que la vio moviendo las marionetas de madera. No por menos, aquella noche, tras disfrutar de la primera jornada de justas, nuestro falso caballero no dudó en acudir en su ayuda, cuando el cruel príncipe Aerion Llamabrillante ordenó que quemaran su puesto de marionetas, acusando a las titiriteras de traición, pues habían osado matar a un dragón en su historia. Dunk encontró a Aerion retorciendo el brazo de Tansel, y acto seguido el príncipe Targaryen le rompió un dedo. Ni siquiera su sangre de dragón impidió que Ser Duncan el Alto lo alzase del suelo con el puño y le propinara una patada en el abdomen. Aerion no tuvo tiempo de alcanzar su daga, pues Dunk le pisó la muñeca y luego le dio otra patada de postre, esta vez en la boca, haciéndole saltar un diente. Hicieron falta varios hombres para sujetar a Dunk. Aerion no habría dudado en ordenar que lo ejecutasen allí mismo, de no ser porque él lo impidió, cuando reveló su verdadera identidad. Se trataba del príncipe Aegon Targaryen, hijo del príncipe Maekar y hermano del propio Aerion. En las horas siguientes, la situación de Dunk no hizo sino empeorar, cuando el príncipe Daeron, que no era sino el joven borracho que encontró en la posada, lo acusó de haber secuestrado a su hermanito, que de nuevo se trataba del pequeño Egg. Por tanto, gravísimas acusaciones pesaban sobre Dunk, pero la fortuna quiso que el mediador de la situación fuera el príncipe de Rocadragón, el noble Baelor Rompelanzas. «Aerion pide vuestra cabeza, con o sin dientes», dijo el príncipe Baelor. «No se la daremos, os lo prometo, pero no puedo negarle un juicio. La última vez que se declaró culpable a un hombre por golpear a alguien de sangre real, se decretó que perdiera la mano infractora del golpe. Y en el caso de vos también sería el pie. No obstante, también hay otra posibilidad. Cualquier caballero acusado de un delito tiene derecho a exigir un juicio por combate. De modo que, dígame, Ser Duncan el Alto, ¿cuál es con franqueza su destreza con las armas?» La solución planteada por Baelor agradó a Aerion, quien aceptó de buena gana un juicio por combate contra Duncan, pero no demandó un combate singular, pues temía perder, sino un juicio a 7. Se trataba de una antigua forma de juicio por combate en la que un hombre, junto a 6 campeones, podría defender su honor contra los 7 campeones de su acusador. Los ándalos creían que si en cada bando luchaban 7 caballeros, habría más posibilidades de que los dioses, al verse honrados, intervinieran en el resultado. El primer reto para Dunk sería encontrar a 6 valientes que, sin conocerlo, defendieran su causa, pues si no había nadie que lo respaldase, significaría que no lo consideraban una causa justa y se le declararía automáticamente culpable. Los dioses, no obstante, parece que tenían un plan mayor para Dunk, pues consideraron oportuno darle los 6 campeones que necesitaba. Para su sorpresa, antes de la liza recibió la visita del príncipe Daeron, quien lo había acusado de secuestrar a Aegon. El príncipe le confesó que aquella acusación solo había servido para excusarse del descuido de haber perdido a su hermano, quien estaba a su cargo, pero como compensación le aseguró que retiraría su acusación, aunque sabía que de nada serviría, pues aún estaba la acusación de Aerion. También le prometió que durante el combate, como uno de los 7 paladines del bando acusador, él se dejaría vencer. Y por último, le reveló el sueño que había tenido en la posada. «Mis sueños no son como los vuestros, Ser Duncan», dijo Daeron. «Los míos son reales. Me dan miedo. Vos me dais miedo. He soñado con vos y con un dragón muerto, una bestia enorme, con alas tan grandes como este prado. Se os había desplomado encima, pero vos seguíais con vida, y el dragón estaba muerto. En otro tiempo, los Targaryen fuimos amos de los dragones. Ahora ya no queda ninguno. Pero nosotros seguimos aquí, y yo no quiero morir hoy». Y tras esta revelación, llegó al fin el último juicio a 7 que se recuerda en los 7 reinos. En el bando de Duncan luchaban personajes de la talla de Ser Lionel Baratheon, la tormenta que ríe, bisabuelo de Robert Baratheon. También estaba Ser Raymond Fossoway, Ser Humphrey Beesbury, Ser Humphrey Hardin y Ser Robin Raistlin. Pero por encima de todos, destacaba la honorable presencia del mismísimo príncipe Baelor Rompelanzas.
En el bando de Aerion, llama brillante, también estaba su hermano Daeron y junto a ellos su padre y el de Egg, el príncipe Maekar Targaryen, además de 3 caballeros de la Guardia Real y Ser Stephen Fossoway. Durante el juicio a 7, los caballos se lanzaron a la carga una y otra vez, hasta que finalmente Ser Duncan el Alto cayó al barro, donde a punto estuvo de ser destrozado por el mangual de Aerion. En ese momento dudó de su destreza, su suerte y sus fuerzas, pero entonces volvió a ser Dunk del lecho de pulgas, quien conocía las sucias y poco caballerescas peleas de los oscuros callejones de Desembarco del Rey, y se enfrascó en una pelea mano a mano en el lodo. Antes del golpe mortal, logró pinzar al príncipe con las piernas para lanzarlo al barro, para después ponérsele encima. Con el peso de Dunk, nuestro falso caballero sabía que era suyo. «¡Retiro mi acusación!», gritó obligado el infame príncipe, y el juicio a 7 llegó a su fin. Sin embargo, fue una victoria amarga, pues Ser Humphrey Beesbury yacía muerto en el campo de batalla, y cuando al príncipe Baelor Targaryen le retiraron el yelmo abollado, se descubrió la mortal herida que había en su cráneo. El casco había mantenido vivo al príncipe, pero ahora la sangre manaba libre, y en pocos instantes murió en brazos de Dunk. Y allí estaba el gran dragón caído junto a Ser Duncan el Alto. El sueño profético del príncipe Daeron se había cumplido. Maekar, príncipe de refugio estival y causante del desafortunado golpe que acabó con Baelor, siempre se lamentaría por ser quien puso fin a la vida de su hermano, el mejor caballero de su época, príncipe de Rocadragón, mano del rey, protector del reino y heredero al trono de hierro de los 7 reinos de Poniente. «Estaba destinado a ser un gran rey», dijo su hijo, el príncipe Valar. «¿Cómo era posible que los dioses se lo llevaran y dejaran vivo a alguien como Dunk?», se preguntó. La realidad es que los dioses efectivamente tenían un plan para nuestro falso caballero. Lo necesitaban con sus 2 pies para atravesar el fuego y con sus 2 manos para salvar a la princesa embarazada, aquella que entre sus descendientes estaría el príncipe que fue prometido. Dunk tenía que estar allí, llegado el momento, como una pieza más del intrincado engranaje que ya estaban poniendo en marcha con su voluntad divina, para defender a los 7 reinos de la gran amenaza que pronto se alzaría en el norte. Tras el funeral de Baelor, el príncipe Maekar ofreció a Dunk un lugar en refugio estival para que tomase como escudero a Egg y le adiestrase en el arte del combate. Pero Ser Duncan el Alto dijo que solo lo aceptaría si le permitía que, durante al menos un par de años, pudiera llevárselo a los caminos. El príncipe Aegon montaría en su penco, llevaría su vieja capa, afilaría su espada, dormiría en posadas, establos, en las tierras de un señor o bajo un árbol si era necesario. Solo así aprendería la humildad que su hijo Aerion no había aprendido en ningún castillo. Y así fue decidido. Desde entonces, Duncan y Aegon viajaron hasta Baith, en Dorne, donde evitaron la gran epidemia primaveral que acabó con tantas vidas. Una pandemia que se llevó a 4 de cada 10 personas en Desembarco del Rey, incluyendo al rey Daeron II y a los hijos de Baelor, Valar y Mataris, haciendo que el trono de hierro pasase a manos de Aerys Targaryen, tío de Egg. Tras su paso por Dorne, viajaron en una galeaza hasta Antigua, donde visitaron a Aemon, el hermano de Egg, que ya había forjado media docena de los eslabones de su cadena para convertirse en maestre. Aemon midió la extraordinaria altura de Duncan, con el resultado de 2 codos y un dedo, aproximadamente 2 metros y 15 centímetros. Y tras la muerte de Tostada, la vieja mula de Dunk, regaló a su hermano Egg una mula a la que le pusieron el nombre de Maestre. Aún en el dominio viajaron hasta Tenaz para entrar al servicio de Ser Eustace Osgrey, y es en este momento en el que empieza la segunda aventura de Dunk y Egg, el relato titulado La Espada Leal. En dicho relato, Ser Eustace Osgrey tiene un conflicto con Lady Rohan y Weber, de Fosa Fría, por el dominio del río Hakel. En uno de los veranos más secos que se recuerdan en los 7 reinos, el agua ha multiplicado su valor, incluso en tierras tan fértiles como en el dominio, donde empiezan a sufrir las consecuencias de la sequía. Solo gracias a la intervención de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg se lograría resolver la disputa, y a continuación narraremos un resumen de este relato. Ser Eustace era un anciano caballero caído en desgracia y señor de Tenaz, que en algunos textos se ha traducido como Tiesa, un asentamiento pequeño con apenas 3 aldeas en sus tierras.
Por otro lado, Lady Rohani es la joven heredera de Fosa Fría, que tiene fama de bruja, envenenadora y mataparientes. Aquella Lady Rohani sería la misma que, mucho tiempo después de los sucesos de este relato, tomaría por esposo a Aegon Lannister, y entre sus descendientes estaría su nieto, el archiconocido Lord Tywin. La historia comienza cuando Dunk y Egg descubren que el río Hackle se ha secado, debido a que Lady Rohani ha ordenado construir una presa. Allí, junto a Ser Bennis del Escudo Marrón al servicio de Ser Osgrey, encuentran a los trabajadores de la presa, en las tierras de Lady Rohani, y Bennis termina hiriendo a uno de ellos, cortándole el rostro con su espada. Al llegar al castillo del viejo Ser Osgrey, le cuentan lo sucedido, y este comprende enseguida que Lady Rohani no dudará en responder con las armas. Finalmente, debido a la falta de espadas profesionales de Ser Osgrey, Duncan propone pagar a la viuda Lady Weber con un precio de sangre, es decir, entregar oro como pago por haber herido o matado a algún animal o campesino en las tierras de otro señor. Sin embargo, debido a una antigua promesa, Ser Osgrey no puede pisar las tierras de Fosa Fría, de modo que Ser Duncan se ofrece para ir a parlamentar en su lugar. Eres el tipo de hombre con el que siempre habría tenido esperanza de casar a mi Alysanne, si los dioses no se la hubieran llevado, le dijo Ser Osgrey. Un caballero de verdad, Ser Duncan, un caballero de verdad. Al llegar a Fosa Fría, Ser Duncan se da cuenta de que todos los rumores que había en torno a la viuda escarlata no eran del todo ciertos. Algunos pensaban que Lady Rohani había asesinado a hermanos, esposos e hijos para alcanzar el poder. Afirmaban que tenía un corazón de araña, haciendo honor al emblema de su casa, de modo que Dunk pensaba que sería una vieja decrépita. Pero cuando la conoció, vio que se trataba de una hermosa joven de 25 años, menuda y delgada, con el cabello castaño rojizo, nariz respingona, pecas y ojos grises verdosos. Sabía montar bien y usar el arco, y la fama que se había granjeado era fruto de una serie de infortunios y de los esfuerzos de Rohani por aparentar fiereza en sus actos y en el gobierno de sus tierras para que los señores y caballeros de los alrededores no la vieran como un rival débil. En Fosa Fría, Dunk y Egg también descubren que, tal y como estipula el testamento de Lord Weber, si su hija Rohani no se casaba en el plazo de 2 años tras su muerte, el título y sus posesiones pasarían a manos de su primo Wendell. Un plazo que concluiría con la llegada de la próxima luna llena, y debido a los 4 maridos muertos que la precedían, no había muchos pretendientes. La propia Rohani les revela además que Ser Osgrey les había mentido al decirles que el río le pertenecía, y es que el río Hackle fue cedido por el rey Daeron II de la casa Targaryen a la casa Weber por sus servicios en la rebelión Fuego Oscuro, y le había sido arrebatado a la casa Osgrey como castigo por su apoyo a Daemon Fuego Oscuro. Ser Eustace era, por tanto, un traidor. Finalmente, Rohani no está dispuesta a aceptar unas simples monedas, sino que quiere al caballero que hirió a su campesino, y Dunk se da cuenta de que el enfrentamiento armado parece inevitable. Al conocer toda esta nueva información, habría deseado abandonar el servicio de Ser Osgrey, pero sabía que los aldeanos de Tenaz no tendrían ninguna oportunidad contra los soldados bien armados de Lady Rohani, de modo que decide permanecer allí. A la mañana siguiente, Ser Osgrey, Dunk y Egg cabalgan hacia el río, donde se encuentran con Lady Weber y su pequeño ejército. Las cosas habían llegado demasiado lejos y era el momento de parar aquello. Entonces, Ser Duncan solicita una conversación privada con Lady Weber y le enseña la bota de Egg. Su bota, como Egg lo llamaba, era en realidad el anillo que mostraba su verdadera identidad como príncipe de la Casa del Dragón. Dunk lo usó para instar a Lady Weber para que detuviera el ataque, y acto seguido se cortó una mejilla para compensar la herida del campesino. El asunto finalmente se resuelve en un combate singular entre Ser Duncan y Ser Lucas Inchfield, quien por otro lado aspiraba a casarse con Rohani. El combate de los campeones tuvo lugar en el río y concluyó con la muerte de Ser Lucas y con Dunk inconsciente, casi ahogado por las aguas. Por suerte para Dunk, Egg se lanzó rápido al agua para sacarlo del río, y el maestre de Fosa Fría era de las Islas del Hierro, de modo que logró extraerle el agua que había tragado, aunque no despertaría hasta días más tarde. Para entonces, Dunk descubre que Ser Eustace y Lady Rohani han resuelto sus diferencias y se han casado. Antes de partir, Rohani le ofrece el puesto de capitán de su guardia y una fabulosa yegua del establo, pero Dunk rechazó los 2 regalos. Solo quería una cosa,
un beso y llevarse en recuerdo un mechón de la larga trenza pelirroja de la señora de Fosa Fría. Y con él, Dank y Egg se pusieron de nuevo en camino en busca de su siguiente aventura. El tercer y último relato publicado hasta la fecha es El Caballero Misterioso, que llevará a Dank y Egg hasta Muros Blancos, en las Tierras de los Ríos, donde tendrá lugar la boda entre Lord Ambrose Butterwell y una hija de Lord Frey. Dicho relato ya lo hemos narrado más ampliamente en las crónicas de la Segunda Rebelión Fuego Oscuro y se incluirá también en la recopilación de crónicas de las Rebeliones Fuego Oscuro, de manera que aquí solo lo vamos a resumir en unas pocas líneas. En su camino por las Tierras de los Ríos, Dank y Egg conocen a un misterioso caballero errante que se hace llamar John el Violinista, quien además de tratarles con cortesía, les insta a que viajen a Muros Blancos, donde tendrá lugar un torneo con motivo de la boda. Un torneo cuyo vencedor conseguiría nada menos que un huevo de dragón auténtico. Ya en Muros Blancos, durante las celebraciones, Aegon se da cuenta de que hay un preocupante y numeroso grupo de hombres de casas que otrora fueran leales a los Fuego Oscuro, y llega a la conclusión de que la boda podría ocultar una posible conspiración para alzarse contra la casa Targaryen en una segunda rebelión. El joven e inteligente príncipe no se equivocaba. El torneo había sido amañado para que John el Violinista ganase todas y cada una de las justas y recibiera como premio el huevo de dragón, pues en realidad no era otro que Daemon II, hijo del legendario Daemon Fuego Oscuro. Daemon II había compartido con este grupo de leales un sueño profético en el que había visto un castillo de muros blancos y en él un dragón saliendo de un huevo. Más tarde descubriríamos que aquel dragón no era sino el propio Egg, cuyo apodo, huevo en inglés, ocultaba su verdadera identidad. Una identidad que, al final del relato, tras una serie de aventuras y desventuras, sería de nuevo revelada. Finalmente el alzamiento se vería interrumpido por la llegada de Brynden Ríos, Lord Cuervo de Sangre y Mano del Rey, quien mucho tiempo después conoceríamos como el Cuervo de Tres Ojos. Como curiosidad decir que en este relato, durante la boda, Lord Frey del Cruce iba acompañado de otro personaje mítico, su hijo y heredero, un impertinente niño de 4 años con la nariz llena de mocos, que más tarde conoceríamos como Lord Walder Frey. También cabe destacar que otro de los sueños de este soñador descendiente de la casa Targaryen, como es Daemon II, fue la visión de Dank vestido con la capa blanca de la Guardia Real, algo que, como veremos más adelante, también se cumpliría. El cuarto relato, y salvo sorpresa mayor, será aquel que tiene como título provisional El héroe de la aldea, cuya historia tendrá lugar de nuevo en las Tierras de los Ríos. Otro relato, probablemente el quinto, podría ser Las Lobas de Invernalia, que tendrá lugar en el norte, precisamente hacia donde se dirigían Dank y Egg en El Caballero Misterioso. En ese viaje al norte sabemos que su intención es entrar al servicio de Lord Baron Stark de Invernalia para luchar contra los Hijos del Hierro, al mando de Lord Aegon Greyjoy, quien está atacando las costas del norte y las de las tierras del oeste. Lo poco que sabemos sobre este relato es que en Invernalia nos encontraremos con un grupo de esposas, viudas, madres y abuelas Stark, 5 ladies Stark a las que Martin llama las Lobas de Invernalia, que es como llama el relato de manera provisional. 4 de ellas son viudas y la quinta, la esposa del actual Lord Stark, está a punto de serlo, con su marido herido de muerte tras las batallas contra los Hijos del Hierro. También sabemos, o más bien se especula, que allí también podría estar otro personaje conocido y querido por los lectores, la vieja Tata. Su presencia conecta además con una posible visión en el tercer capítulo de Bran, en el libro Danza de Dragones. A través de los ojos de los arcianos, acompañamos a Bran en una visión en el bosque de dioses de Invernalia, donde vemos a una chica castaña, delgada como una lanza, que se ponía de puntillas para besar a un joven caballero, tan alto como Hodor. ¿Podría tratarse de la vieja Tata y el joven Ser Duncan el Alto? Además de estos 2 relatos mencionados, George R.R. Martin dice que tiene otras muchas ideas para estos 2 personajes. Entre los títulos provisionales está El Mercenario, que se especula que podría llevar a Dank y Egg al otro lado del Mar Angosto, y quizá, como algunos lectores teorizan, allí podría luchar contra Acero Amargo, la Compañía Dorada y el aspirante Daemon III, en la tercera rebelión Fuego Oscuro.
También tenemos otros relatos como El Campeón, El Guardia Real, posiblemente con detalles de la Cuarta Rebelión Fuego Oscuro, y El Lord Comandante, siendo quizá este el último relato que nos cuente la tragedia de Refugio Estival. En cualquier caso, no sabemos nada de qué aventuras depararán a Dunk y Egg en dichos relatos, pero gracias a la Enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego sí sabemos qué sucederá a grandes rasgos en su vida, y con estos datos podemos completar estas crónicas. Ya en el 220 después de la conquista, el príncipe Aegon, de 20 años, contrajo matrimonio con Beza Blackwood, sin poder imaginar que 13 años después, siendo el cuarto hijo del cuarto hijo, terminaría convirtiéndose en Aegon V, el improbable, 15º rey de la dinastía Targaryen. Aegon tuvo un hijo al que llamó Duncan, probablemente en honor a su gran amigo, Ser Duncan el Alto, un niño al que llamarían Duncan el Pequeño. Cuando Aegon se sentó finalmente en el trono de hierro, el maestre Aemon decidió ingresar en la Guardia de la Noche, para que no lo usaran contra el gobierno de su hermano menor, y entonces Egg pidió a Dunk que lo acompañase en su viaje en barco hasta Guardia Oriente del Mar, como su guardia de honor. Con ellos viajaba Brynden Ríos, futuro Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y como hemos dicho antes, el Cuervo de Tres Ojos. También sabemos que Ser Duncan llegó a vestir la capa blanca de la Guardia Real durante el reinado de Aegon y que durante su gobierno, en el 236, luchó en la Cuarta Rebelión Fuego Oscuro, en el bando lealista. 3 años más tarde tuvo que enfrentarse a Lord Lionel Baratheon, el mismo Lionel que en el juicio A7 luchó en su bando. Y es que tras enterarse que el príncipe Duncan se había casado con Jenny de Piedras Viejas y había roto su compromiso con su hija, Lord Lionel Tormenta Alegre desafió a la corona. Todo concluyó cuando Ser Duncan se ofreció como campeón a Aegon, en un combate singular contra el propio Lionel, quien finalmente fue derrotado por nuestro caballero. Más adelante, Ser Duncan llegaría a tomar el puesto de Lord Comandante de la Guardia Real, y en el torneo de invierno de Desembarco del Rey fue derrotado por un caballero misterioso de 16 años. Aquel joven no era otro que el mismísimo Ser Barristan Selmy. Ya en su vejez, con más de 67 años a su espalda, en el 259 Ser Duncan viajó hasta Refugio Estival junto a su rey y su amigo, Aegon, quien, viendo los peligros que se cernían sobre la dinastía Targaryen y la imperiosa necesidad de proteger a los 7 reinos de una amenaza mayor, intentó hacer eclosionar varios huevos de dragón. A Refugio Estival acudieron varios magos de sangre que realizaron un ritual de fuego y sangre para que eclosionasen, pero algo no salió bien. Lo que allí sucedió sigue siendo todo un misterio, pero en las crónicas de Jenny de Piedras Viejas reconstruimos los hechos de los que tenemos conocimiento y os las recomiendo encarecidamente. En lo que respecta a nuestro caballero, en este episodio de hechicería, fuego y dolor, sabemos que, según el testimonio del archimaestre Gildain, el Lord Comandante pudo haber salvado a alguien del fuego. ¿Quién pudo ser? Todo parece indicar que se trataba de la princesa Rhaella Targaryen, de cuya unión con el príncipe Aerys nacería, según la profecía, el príncipe que fue prometido. También sabemos que una vez a salvo del fuego, aquella noche, la princesa Rhaella dio a luz al príncipe Rhaegar Targaryen, cuya historia daría comienzo a la Canción de Hielo y Fuego. En cuanto a Ser Duncan, no dudamos que tras salvar a la princesa, probablemente dio la vuelta, quizá para intentar salvar a Egg. Lo único que sabemos con certeza es que nuestro querido falso caballero, uno de los más auténticos y afamados de los 7 reinos, pereció en el gran incendio que redujo a cenizas los sueños de Aegon de ver de vuelta a los dragones. Y aquí podríamos haber dicho que concluye la historia de Ser Duncan el Alto. Sin embargo, su legado no murió en Refugio Estival, porque tal y como ya ha confirmado el escritor George R.R. Martin, en algún momento del camino, probablemente en alguna historia de amor que aún desconocemos, nuestro estimado caballero, quien como hemos visto en estas crónicas era todo un conquistador, tuvo un hijo o una hija, y con aquel vástago de su sangre, el verdadero honor de la caballería y el inquebrantable espíritu de lealtad, llegó hasta uno de sus descendientes, el orgullo del Castillo del Amanecer, la legendaria Brienne de Tarth, quien a pesar de no haber sido nombrada como tal, demostraría ser un auténtico caballero de los 7 reinos.
Y aquí concluye la historia de Ser Duncan el Alto. Cuando llegue la serie El Caballero de los Siete Reinos, traeremos más historias como la del Rey Aegon y otros personajes. Y si finalmente se publican más relatos, sin duda actualizaremos estas crónicas. Hasta entonces, agradecer a mis paladines, maestres, damas y caballeros de la corte, mis mecenas de Patreon y mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado estas crónicas y suscribíos para más historias del mundo de Hielo y Fuego.